Mayo de 1381. Inglaterra. En una aldea de Kent, perdida entre colinas y pastos de ovejas, en la penumbra de una taberna que olía a cerveza agria, humo y lana mojada, tres yeomen discutían en voz baja asuntos que olían a horca. Uno de ellos, un barbudo con manos que parecían las raíces de un viejo roble, escupió en el suelo de tierra apisonada. Gruñó que volvería, refiriéndose no al diablo pero casi. Dijo que ese Bampton, el recaudador del rey, se dirigía a Brentwood para exigir los atrasos. Preguntaba por qué sus aldeas habían pagado menos que 3 años antes, como si no supiera que la peste y los franceses los habían dejado limpios. El segundo, más joven, con la inquietud en los ojos, negó con la cabeza. Habló del impuesto de capitación, un chelín por cada persona mayor de 15 años. No importaba si eras un señor o un jornalero. Un chelín. Se lamentó de que con ese dinero se podían comprar 2 gansos o una docena de gallinas. Preguntaba si en Westminster no se habían vuelto completamente locos, y si pensaban que los campesinos acuñaban monedas en el patio trasero. El tercero, un anciano cuyo rostro estaba surcado de arrugas como arcilla agrietada, guardó silencio más tiempo que los demás. Luego levantó sus ojos nublados y, en voz baja pero de modo que todos lo oyeran, dijo que el sacerdote John Ball, antes de que el arzobispo lo encerrara de nuevo, había hablado en la plaza del mercado. Dijo que al principio todos los hombres fueron creados iguales por Dios, que la esclavitud y la servidumbre eran obra del orgullo humano, no de la voluntad de Dios. Preguntaba, cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero? En la taberna se hizo un silencio, denso como el aire de tormenta que se respiraba fuera. En aquella frase simple pero sediciosa, en aquella pregunta que golpeaba el corazón mismo del orden feudal, se contenía toda la pólvora que se había acumulado en el pueblo inglés durante décadas. El descontento no estaba solo en las bolsas, vaciadas por la interminable guerra con Francia. Estaba en las almas de los hombres que habían sobrevivido a la gran peste, que había demostrado que la muerte no distingue entre estamentos. Estaba en los corazones de aquellos a quienes intentaban encadenar de nuevo a la servidumbre con los crueles estatutos de los trabajadores. Estaba en el murmullo contra una iglesia que se ahogaba en el lujo y una nobleza que perdía la guerra pero exigía que se pagara por ella. Inglaterra en 1381 era como un páramo de turba reseca. Y el recaudador real Thomas Bampton, sin saberlo aún, llevaba consigo la chispa que estaba destinada a encender el mayor incendio de la historia medieval del país. Un incendio que abarcaría el sureste, llegaría hasta los muros de Londres y casi consumiría la corona en la cabeza del rey Ricardo II, de 14 años. Esta es la historia de la Gran Revuelta, la historia de un predicador errante que soñaba con un paraíso terrenal sin señores, y de un misterioso techador de Kent que se convirtió en el líder de un ejército de 100.000 hombres. Esta es la historia de Wat Tyler. Antes de que oigamos el temible tropel del ejército campesino que marcha sobre Londres, antes de que los nombres de Wat Tyler y John Ball se conviertan en un grito de guerra para miles de oprimidos, debemos comprender cómo se resquebrajó el cimiento mismo sobre el que durante siglos se había sostenido el mundo inglés. La revuelta de 1381 no fue un estallido repentino de ira. Fue un terremoto cuyos temblores se sintieron mucho antes de que la tierra se abriera. Y el principal de estos temblores que lo cambió todo fue la Gran Peste. En 1348, atracó en las costas de Inglaterra un barco a bordo del cual viajaba un conquistador invisible e implacable, la peste negra. La pandemia de peste bubónica y neumónica, llegada de Asia, barrió Europa, dejando tras de sí un desierto. Para el hombre medieval, cuya vida ya era corta y llena de peligros, fue un verdadero apocalipsis.
La enfermedad no perdonaba a nadie, ni al caballero en su castillo, ni al monje en su celda, ni al campesino en su choza. Mataba rápida y dolorosamente. Las ciudades se despoblaron. Las aldeas desaparecieron de los mapas cubiertas por el bosque. Los campos quedaron sin cosechar. Los sacerdotes morían sin poder dar sepultura a los muertos. Para 1351, cuando la primera y más terrible ola de la peste remitió, Inglaterra había perdido, según diferentes estimaciones, entre 1/3 y la mitad de su población. De los 5 o 6 millones de habitantes quedaban unos 3. Fue una catástrofe demográfica de una escala inimaginable, y desencadenó una reacción en cadena que hizo estallar los cimientos sociales y económicos seculares. El mundo que la gente conocía se puso patas arriba de repente. La principal consecuencia de la peste fue una monstruosa escasez de mano de obra. Las cosechas se pudrían en los campos porque no había quien las recogiera. El ganado se dispersaba por los alrededores porque los pastores habían muerto. Los señores, dueños de los señoríos o manors, cuya riqueza se basaba en el trabajo de los siervos o villanos, se encontraron de repente en una situación desesperada. Sus tierras eran inútiles sin gente que las trabajara, y entonces ocurrió lo impensable. El simple campesino, el jornalero, cuya vida antes valía tanto como la de su buey, se convirtió de repente en el recurso más valioso. Entre los señores comenzó una verdadera guerra por los trabajadores. Empezaron a robarse campesinos unos a otros, ofreciendo lo que antes era inimaginable: un salario más alto, menos corvea, trabajo obligatorio en el campo del señor y a veces incluso la libertad total. Los campesinos, atados durante siglos a su aldea y a su señor, sintieron el viento del cambio. Muchos abandonaron sus parcelas y se marcharon a otros señoríos o a las ciudades, donde se podía encontrar trabajo a cambio de monedas sonantes. El sistema de servidumbre, la base del feudalismo, se tambaleó. El salario de los trabajadores asalariados como carpinteros, albañiles, segadores, se disparó 2 o incluso 3 veces. El villano sin derechos de ayer tomó conciencia de su fuerza. Vio que los señores lo necesitaban más a él que él a ellos. Fue una verdadera revolución psicológica y sus consecuencias fueron mucho más profundas que las meramente económicas. La clase dirigente de Inglaterra, es decir, el rey, los varones, los caballeros y los ricos terratenientes, observaba este proceso con horror. Desde su punto de vista, era una rebelión contra el orden establecido por Dios. La gente común se había vuelto insolente, exigía un pago desorbitado y se negaba a trabajar en las condiciones anteriores, que eran justas. En su mundo, el campesino debía trabajar por comida y techo, no por dinero y libertad. La reacción de las autoridades fue rápida y dura. En 1351, el Parlamento, donde se sentaban esos mismos señores y caballeros, aprobó el famoso Estatuto de los Trabajadores. Esta ley se convirtió en una de las más odiadas de la historia inglesa y en un catalizador directo de la futura revuelta. La esencia del estatuto era simple. Intentaba por la fuerza hacer retroceder el tiempo, congelar las relaciones sociales al nivel anterior a la peste. Prescribía, en primer lugar, la congelación de los salarios. Cualquier trabajador asalariado debía recibir un pago no superior al de 1346, desde el comienzo de la epidemia. Exigir o pagar más se consideraba un delito. En segundo lugar, el trabajo forzoso. Todo hombre o mujer apto para el trabajo, que no tuviera tierras propias, estaba obligado a contratarse por los precios antiguos. Negarse a trabajar se castigaba con la cárcel. En tercer lugar, la restricción de la movilidad. A los trabajadores se les prohibía abandonar sus señoríos en busca de una vida mejor. Se ordenaba capturar a los campesinos fugitivos y devolverlos a sus señores. En cuarto lugar, el control de precios.
La ley también intentaba regular los precios de los alimentos para que un salario alto no se justificara por el alto coste de la vida. Sobre el papel parecía un intento de poner orden. En la práctica fue un intento desesperado de los señores feudales por mantener su poder y sus ingresos a costa de expoliar al pueblo llano. Para los campesinos y artesanos, el estatuto de los trabajadores era una injusticia flagrante. Veían cómo los precios de los bienes producidos por los comerciantes y artesanos seguían subiendo, mientras que el precio de su trabajo, su único bien, se intentaba mantener a la fuerza en un nivel bajo. Para hacer cumplir la ley, se crearon tribunales especiales y se nombraron jueces de paz. En todo el país comenzaron los procesos contra los trabajadores insolentes. Miles de personas fueron multadas y encarceladas, pero las leyes económicas resultaron más fuertes que las parlamentarias. La mano de obra seguía escaseando, y muchos señores, a pesar de las prohibiciones, seguían pagando más en secreto para que sus campos no quedaran yermos. Sin embargo, el resentimiento y la ira por la ley injusta se acumulaban. Los campesinos sentían que les intentaban arrebatar la única oportunidad de una vida mejor que la propia muerte les había dado. A estos problemas internos se sumaba otro, externo pero no menos ruinoso, la Guerra de los 100 años con Francia. La Inglaterra de la época del rey Eduardo III vivió un período de grandes victorias, como la derrota de los caballeros franceses en Crecy y Poitiers y la captura del rey francés Juan el Bueno. Estos triunfos trajeron gloria a las armas inglesas y un enorme botín que llenó temporalmente las arcas reales y los bolsillos de la aristocracia. Pero hacia la década de 1370 la suerte militar se volvió en contra de Inglaterra. El gran general Eduardo, el príncipe negro, hijo del rey, murió. El propio rey Eduardo III cayó en la senilidad. Los franceses, bajo el liderazgo de un nuevo, astuto y cauteloso rey, Carlos V, y su condestable Bertrand du Guesclin, pasaron a una táctica de tierra quemada y guerra de guerrillas. Evitaban las grandes batallas y, gradualmente, ciudad por ciudad, castillo por castillo, iban reconquistando sus tierras. Las campañas inglesas en Francia se convirtieron en empresas costosas e ignominiosas. Los ejércitos saqueaban y quemaban aldeas francesas, pero no lograban una victoria decisiva. La guerra devoraba sumas colosales de dinero, los impuestos aumentaban. El Parlamento, que debía aprobar estos impuestos, lo hacía cada vez con más reticencia. En 1377 murió el anciano Eduardo III. La corona pasó a su nieto de 10 años, Ricardo II. El poder de facto quedó en manos de sus tíos, principalmente del poderoso e impopular Juan de Gante, duque de Lancaster. Para el pueblo llano, Gante era la encarnación de todos los males. Era el símbolo de los fracasos militares, de la corrupción en la corte y de los impuestos desorbitados. Su enorme riqueza y su lujoso palacio londinense de Saboya provocaban un odio especial. Así, para 1381, Inglaterra era un caldero hirviendo. En el fondo de este caldero yacía un profundo trauma social tras la peste y el sueño de libertad de los campesinos. Más arriba, la ira por el estatuto de los trabajadores y los tribunales injustos. Aún más arriba, el cansancio de una guerra interminable y sin éxito. Y la tapa, que estaba a punto de saltar, fue un nuevo y el más indignante impuesto de la historia del país. La historia a menudo da un giro debido a acontecimientos que a primera vista parecen insignificantes. Los grandes incendios comienzan con una sola chispa y las grandes rebeliones con una decisión gubernamental imprudente. Para la Inglaterra del siglo XIV, esa decisión fue el tercer impuesto de capitación, introducido en 1380. No fue la causa de todos los males, pero se convirtió en la piedra que provocó la avalancha.
El gobierno del joven rey Ricardo II se encontraba en una situación financiera desesperada. La guerra en Francia iba de mal en peor y requería cada vez más fondos. Barcos franceses y castellanos realizaban audaces incursiones en la costa sur de Inglaterra, saqueando y quemando ciudades portuarias. Se necesitaba dinero para la flota, para el ejército, para las guarniciones de Calais y Burdeos. Los impuestos tradicionales sobre los bienes muebles y sobre la exportación de lana ya no recaudaban las sumas necesarias. Entonces los consejeros del rey, reunidos en el Parlamento de Northampton en noviembre de 1380, decidieron tomar una medida extrema. Los principales impulsores de esta decisión fueron dos de las figuras más poderosas y odiadas del reino: el arzobispo de Canterbury y Lord Canciller, Simon Sudbury, y el Lord Tesorero, Sir Robert Hales. Propusieron introducir un impuesto de capitación, o poll tax, por tercera vez en 4 años. Los dos primeros, en 1377 y 1379, ya habían provocado un descontento masivo. Pero el impuesto de 1380 fue especial, y sus condiciones eran verdaderamente draconianas. En primer lugar, su tasa era exorbitantemente alta: 3 groats, o un chelín, por cada habitante del reino mayor de 15 años. Para comprender la magnitud de esta suma, hay que recordar que el salario diario de un artesano cualificado era de unos 4 a 6 peniques, y un chelín tenía 12 peniques, y el de un trabajador agrícola, aún menos. Así, sobre la cabeza de una familia numerosa y pobre recaía una carga equivalente a su salario de varias semanas. En segundo lugar, y esto era lo más importante, el impuesto era prácticamente plano. Formalmente se estipulaba que los ricos debían ayudar a pagar por los pobres de su comunidad, pero la suma total recaudada de una aldea se calculaba en función del número de habitantes multiplicado por un chelín. En la práctica esto significaba que la mayor parte de la carga del impuesto recaía sobre los hombros de los campesinos y los pobres de las ciudades. Un señor, cuyos ingresos se contaban por cientos de libras, pagaba apenas un poco más que un labrador que no tenía nada más que sus manos callosas. No era solo una carga financiera, era una desigualdad social flagrante y ofensiva, consagrada por la ley. El pueblo respondió al nuevo impuesto de la única manera que tenía a su alcance: la evasión masiva. Cuando a principios de 1381 los funcionarios reales cotejaron los primeros informes, se llevaron un susto. Las cifras eran deprimentes. En comparación con el censo de 1377, la población de Inglaterra parecía haberse reducido en un tercio. Aldeas enteras se olvidaban de incluir en las listas a sus hijas, a sus hijos adolescentes, a los jóvenes sirvientes y sirvientas. La gente se escondía, mentía, sobornaba a los recaudadores locales. Fue una resistencia silenciosa pero generalizada. El gobierno se enfureció. La falta de recaudación significaba el fracaso de la campaña militar y la pérdida de prestigio. Sudbury y Hales estaban convencidos de que los estaban engañando y decidieron actuar con dureza. En marzo de 1381, se crearon comisiones especiales para investigar el fraude fiscal. Al frente de estas comisiones se pusieron juristas reales experimentados y despiadados, dotados de poderes extraordinarios. Su tarea era recorrer los condados, cotejar las listas, identificar a los evasores y cobrar los atrasos con intereses. Fue una decisión fatal. Una cosa era tratar con el recaudador local, a quien conocías y con quien podías llegar a un acuerdo. Otra muy distinta era enfrentarse a un extraño de Londres, armado con un decreto real, que no escucharía ninguna excusa y miraría en cada casa, en cada granero, para contar a la gente como si fuera ganado.
La atmósfera en las aldeas del sureste de Inglaterra, ya caldeada al máximo, se puso al rojo vivo. Y así, a finales de mayo de 1381, una de estas comisiones, dirigida por el veterano de litigios Thomas Bampton, llegó a la ciudad de Brentwood, en el condado de Essex. Bampton convocó a los representantes de las aldeas vecinas como Fobbing, Corringham y Stanford-le-Hope, y exigió que le presentaran inmediatamente las listas completas de habitantes y que pagaran la suma que faltaba. La respuesta que recibió fue impensable para la Inglaterra medieval. Los representantes de las aldeas, encabezados por un hombre llamado Thomas Baker de Fobbing, se negaron en rotundo. Declararon que ya habían pagado el impuesto, que tenían un recibo oficial y que no pensaban pagar un penique más. Afirmaron que la comisión de Bampton era ilegal. Bampton, acostumbrado a la obediencia, se enfureció. Ordenó a sus 2 sargentos que arrestaran a los insolentes. Pero en ese momento ocurrió algo que convirtió un proceso judicial en una revuelta abierta. La multitud reunida en la plaza del mercado, compuesta por habitantes de estas aldeas y armada con lo que encontraron a mano, arcos que usaban para cazar, hachas, horcas y garrotes, se abalanzó sobre los hombres de Bampton. Los recaudadores de impuestos fueron apaleados y expulsados vergonzosamente de Brentwood. La noticia de que se podía echar impunemente a un funcionario real se extendió por la comarca como un reguero de pólvora. Fue una señal. Fue la prueba de que el pueblo, si actúa unido, es más fuerte que el poder. Para miles de personas llevadas a la desesperación fue la gota que colmó el vaso. El gobierno, al enterarse del incidente, cometió un segundo error. En lugar de intentar resolver el asunto pacíficamente, decidió reprimir la revuelta por la fuerza. El juez principal de Inglaterra, Sir Robert Belknap, fue enviado a Essex para llevar a cabo arrestos y ejecuciones ejemplares. Pero cuando llegó a Brentwood e intentó iniciar el juicio, fue atacado por una multitud aún mayor y más organizada. El juez apenas escapó con vida, abandonando todos sus papeles. 3 de sus secretarios y varios jurados locales que habían aceptado colaborar con él fueron capturados y decapitados. Sus cabezas fueron clavadas en picas y paseadas por las aldeas vecinas. Fue el punto de no retorno. Un motín fiscal local se había convertido en una revuelta a gran escala. Por todo Essex ardieron los señoríos. Los rebeldes, cada vez más numerosos, atacaban las propiedades de la corona, de la iglesia y, especialmente, de la orden de los hospitalarios, cuyo jefe era el odiado tesorero Robert Hales. Pero no se limitaban a saquear. Su principal objetivo era la destrucción de documentos. Irrumpían en los archivos y quemaban los registros judiciales, los pagarés, lo más importante, los libros señoriales en los que se registraban todas las obligaciones de los siervos. Al destruir el pergamino, destruían la base jurídica misma de su servidumbre. Quemaban el pasado para construir un nuevo futuro. Casi simultáneamente la llama prendió también en el vecino condado de Kent. Allí, el pretexto para la ira fue el arresto de un hombre llamado Robert Belling, a quien uno de los señores locales había declarado su villano fugitivo. En respuesta, los habitantes de Dartford y otras ciudades tomaron las armas. La revuelta en Kent fue, desde el principio, aún más violenta y organizada. Y fue aquí, en el crisol del motín de Kent, donde aparecieron en el escenario histórico 2 figuras destinadas a liderar la gran revuelta. Todo gran movimiento popular necesita no solo una causa, sino también símbolos. Necesita ideas que puedan encender los corazones y líderes capaces de guiar a las masas. La revuelta de 1381 tuvo ambas cosas. El corazón ideológico y la bandera espiritual de la rebelión fue el sacerdote rebelde John Ball, y su cabeza militar y política, su puño y su martillo,
fue el hombre cuyo nombre estará por siempre ligado a estos acontecimientos. Wat Tyler. Antes de convertirse en el profeta de la revuelta, John Ball fue durante casi 20 años un quebradero de cabeza para las autoridades eclesiásticas y seculares de Inglaterra. Era lo que se llamaba un sacerdote vagabundo o sacerdote de seto, es decir, un sacerdote sin parroquia que recorría el país predicando no en las iglesias, sino en las plazas de los mercados junto a los cementerios rurales y a la sombra de los robles de las aldeas. Sus sermones eran como relámpagos en el mundo establecido de las concepciones feudales. En una época en que la Iglesia enseñaba que los estamentos desde el rey hasta el siervo estaban establecidos por Dios y eran inmutables. John Ball hablaba de la igualdad original de los hombres. Extraía sus ideas directamente de la Biblia, de la historia de Adán y Eva, que vivieron en el jardín del Edén antes de que el pecado y el orgullo dividieran a la humanidad en señores y esclavos. Su famoso sermón, que se transmitía de boca en boca por toda Inglaterra, comenzaba con los versos de una antigua canción popular que decía así: «Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero?». Esta simple pregunta socavaba toda la legitimidad de la aristocracia. Si en el paraíso, en el mundo ideal creado por Dios, no había nobles, entonces su existencia era el resultado del mal humano, no de una disposición divina. De esto se derivaba una conclusión revolucionaria, que un sistema basado en la opresión era injusto y que el pueblo tenía el derecho, e incluso el deber, de cambiarlo. Ball arremetía con furia contra los ricos prelados y abades, acusándolos de avaricia y de olvidar los preceptos evangélicos de pobreza y humildad. Condenaba la codicia de los señores y la injusticia de las leyes, creadas por los ricos para proteger su riqueza. Sus ideas eran cercanas a la doctrina herética de John Wycliffe y sus seguidores, los Lollardos, que también criticaban a la Iglesia y abogaban por una sociedad más justa basada en los principios bíblicos. Pero los sermones de Ball eran aún más radicales y se dirigían directamente a la parte más oprimida de la población, el campesinado. Hablaba su idioma, utilizaba imágenes que ellos entendían y daba a su sordo descontento una justificación teológica y moral. Las autoridades comprendían perfectamente el peligro de sus discursos. El arzobispo de Canterbury, Simon Sudbury, lo excomulgó 3 veces y lo encarceló. Pero cada vez que salía en libertad, Ball retomaba su causa con aún más celo. Para las autoridades era un hereje peligroso y un agitador. Para miles de personas sencillas era un santo, un profeta, la voz de sus esperanzas. Cuando a principios de junio de 1381 estalló la revuelta en Kent, uno de los primeros objetivos de los rebeldes fue la ciudad de Maidstone. La tomaron por asalto y lo primero que hicieron fue dirigirse a la prisión del arzobispo, de donde liberaron a su ídolo, John Ball. Al salir de la mazmorra, según la tradición, se unió al enorme ejército de rebeldes reunido en el páramo de Blackheath, a las afueras de Londres, y pronunció allí su sermón más famoso y ardiente, llamando a sacudirse el yugo de la esclavitud y a aniquilar a todos los señores malvados y jueces injustos. Si John Ball fue el alma de la revuelta, Wat Tyler se convirtió en su cerebro y su espada. Pero si de Ball sabemos bastante, la personalidad de Tyler está envuelta en la niebla. Las crónicas de la época escritas por sus enemigos los monjes son extremadamente parciales y contradictorias. De su vida antes de la revuelta no sabemos casi nada. ¿Quién era él? El propio nombre Tyler, es decir, techador, indica su oficio. Probablemente era un artesano, quizás de Essex o de Kent. Algunos cronistas afirman que era de Dartford y que el motivo de su ira personal fue un insulto infligido a su hija por un recaudador de impuestos que intentaba comprobar si había alcanzado la edad imponible. Esta historia, vívida y dramática,
es muy probablemente una leyenda posterior, pero refleja bien la percepción popular de las causas de la revuelta. Otra versión, más plausible, sostiene que Wat Tyler era un exsoldado, un veterano de las guerras en Francia. Esto explicaría muchas cosas: sus evidentes dotes de liderazgo, su habilidad para organizar y disciplinar a una multitud enorme y heterogénea, su perspicacia militar y su valentía en las negociaciones con el propio rey. Quizás, como muchos otros soldados, regresó de la guerra sin botín y sin medios de subsistencia, y su experiencia personal con la incompetencia y la arrogancia de los comandantes aristocráticos en Francia solo intensificó su odio hacia la clase dominante. Sea como fuere, a principios de junio de 1381, cuando los dispersos contingentes de rebeldes de Kent se reunieron en Maidstone, lo eligieron su líder, su capitán principal. Esta elección resultó ser sorprendentemente acertada. Tyler se reveló como un líder nato. Logró convertir a una multitud de campesinos enfurecidos en una apariencia de ejército. Introdujo una disciplina estricta castigando los saqueos, al menos en la primera etapa. Poseía el don de la persuasión y, sin duda, un carisma personal que hacía que la gente lo siguiera. Bajo su liderazgo, los objetivos de la revuelta se volvieron más claros y politizados. Ya no era un simple motín contra un impuesto. Tyler y sus compañeros exigían cambios radicales en el Estado. Su programa, que se anunciaría más tarde, incluía no solo la abolición de la servidumbre y del Estatuto de los Trabajadores, sino también la confiscación de las tierras de la Iglesia, la supresión de todos los señores excepto el propio rey y el establecimiento de la igualdad total de todos los hombres ante la ley. En esencia, era un programa para desmantelar todo el sistema feudal. Así, en el momento de acercarse a Londres, el ejército rebelde tenía dos líderes que se complementaban a la perfección. John Ball daba a la revuelta un objetivo superior, casi religioso: la construcción de un reino de la justicia en la tierra. Wat Tyler le daba organización, dirección y táctica. Uno era el profeta, el otro el líder. Juntos conducían hacia la capital del reino una fuerza como Inglaterra nunca antes había visto. Habiendo comenzado como una serie de estallidos dispersos en las aldeas de Essex y Kent, la revuelta se convirtió en cuestión de días en un movimiento organizado, comparable a una campaña militar. Para la primera semana de junio de 1381, dos enormes ejércitos, uno de Essex y otro de Kent, se dirigieron hacia un objetivo común: Londres, el corazón del reino, la morada de sus enemigos. Esta marcha no fue un simple desfile. Fue una demostración de fuerza, un acto de desobediencia y una peregrinación al lugar donde, según creían los rebeldes, podrían obtener justicia del propio rey. El ejército de Essex, liderado por un hombre llamado Jack Straw, una personalidad aún más misteriosa que Wat Tyler, y algunos historiadores creen que era un seudónimo del propio Tyler o de otro líder, se reunió en la zona de Mile End, en las afueras orientales de la capital. Su camino hacia Londres estuvo marcado por la destrucción. Quemaron una propiedad perteneciente al Lord Tesorero Robert Hales y destruyeron numerosos archivos señoriales. Sus filas se engrosaban constantemente con campesinos locales, artesanos e incluso algunos pequeños terratenientes descontentos con la política del gobierno. Pero la fuerza principal y más temible era el ejército de Kent bajo el liderazgo de Wat Tyler. Tras la liberación de John Ball en Maidstone, los rebeldes capturaron varias ciudades y castillos clave en el condado. Uno de sus primeros objetivos fue el castillo de Rochester, que tomaron por asalto para liberar a uno de sus partidarios. Luego se dirigieron a Canterbury, la capital espiritual de Inglaterra. La entrada de los rebeldes en Canterbury fue triunfal. Irrumpieron en la famosa catedral, interrumpieron la misa, sacaron a los monjes a la plaza y los obligaron a jurar lealtad al rey y a las comunidades.
Saquearon el palacio de su principal enemigo, el arzobispo Sudbury, y declararon que pronto su lugar sería ocupado por su profeta, John Ball. Ejecutaron a varias personas consideradas traidoras al pueblo. Al tomar Canterbury, Tyler demostró que su movimiento era capaz de desafiar no solo al poder secular, sino también a la más alta autoridad espiritual del país. Desde Canterbury, el ejército, cuyo número, según los cronistas, ya alcanzaba los 60,000 hombres, se dirigió por la antigua calzada romana de Watling Street directamente hacia Londres. Ya no era una simple turba. Tyler la había organizado según un modelo militar, dividiéndola en destacamentos dirigidos por centuriones y decuriones. El armamento era de lo más variopinto: arcos de guerra, por los que eran famosos los yeomen ingleses, hachas y espadas traídas por exsoldados, pero sobre todo, herramientas agrícolas convertidas en armas como horcas, guadañas y mayales. Sobre este heterogéneo ejército ondeaban estandartes, incluido el de la Cruz de San Jorge, patrón de Inglaterra. No marchaban como rebeldes, sino como súbditos leales que iban al encuentro del rey para salvarlo de sus malvados consejeros. En Londres, en la torre donde se había refugiado el rey Ricardo II de 14 años con su corte, reinaban el pánico y la confusión. El gobierno se vio completamente desprevenido ante tal desarrollo de los acontecimientos. La mayoría de los comandantes experimentados y los soldados, incluido el tío del rey, Juan de Gante, se encontraban en el norte, en la frontera con Escocia. A disposición del rey en Londres solo había una pequeña guarnición y la milicia de la ciudad, en cuya lealtad no se podía confiar plenamente. Los consejeros del rey estaban divididos. Algunos, como el arzobispo Sudbury, insistían en medidas drásticas, exigiendo reunir todas las fuerzas disponibles y dar batalla a los rebeldes. Otros, más cautelosos, comprendían que no había fuerzas suficientes para ello y aconsejaban ganar tiempo y entablar negociaciones. El propio joven rey, según informan las crónicas, estaba desconcertado y asustado. Los intentos de detener al ejército de Tyler fracasaron. Los mensajeros reales enviados al encuentro de los rebeldes con la orden de dispersarse fueron recibidos con burlas y amenazas. El 12 de junio, cuando el ejército de Kent llegó a Blackheath, una vasta llanura en la orilla sur del Támesis, a solo unas pocas millas del puente de Londres, se intentó una negociación. El rey, con sus consejeros, incluidos Sudbury y Hales, subió a una barcaza y se acercó a la orilla sur. Pero al ver a la enorme y rugiente multitud que blandía armas y al oír sus furiosos gritos exigiendo que se les entregara a los traidores, es decir, al canciller y al tesorero, los consejeros del rey se asustaron. Convencieron a Ricardo de que no desembarcara y ordenaron a los remeros que regresaran a la torre. Fue un error fatal. Para los rebeldes, muchos de los cuales creían sinceramente que el rey estaba de su lado, esto pareció la prueba de que lo tenían prisionero aquellos mismos malvados consejeros. La negativa del rey a negociar fue percibida como un insulto y una traición. La ira de la multitud llegó al punto de ebullición. Si el rey no venía a ellos, ellos irían al rey. El camino era uno, a través del puente de Londres. El puente de Londres en el siglo XIV no era un simple paso, sino una verdadera fortaleza. Estaba lleno de casas y tiendas, y en su extremo sur había una poderosa puerta con una reja levadiza. Manteniendo el puente se podía impedir que un ejército del sur entrara en la ciudad. El alcalde de Londres, William Walworth, un rico comerciante y hombre leal a la corona, ordenó levantar el puente y cerrar las puertas. Pero en la propia Londres no había unidad. La ciudad estaba llena de sus propias contradicciones. Los artesanos y jornaleros pobres odiaban a los ricos oligarcas mercaderes que gobernaban la ciudad. Muchos ciudadanos compartían el odio de los campesinos hacia el gobierno de Juan de Gante y sus funcionarios. En la ciudad había mucha gente que simpatizaba con los rebeldes.
Fueron precisamente estas personas las que decidieron el destino de la capital. Mientras Tyler esperaba en el extremo sur del puente, una multitud de pobres londinenses se reunió en el extremo norte. Uno de los aldermen, es decir, miembros del consejo de la ciudad, que simpatizaba con los rebeldes, ordenó bajar el puente y abrir las puertas. En la tarde del 12 de junio, día de la fiesta del Corpus Christi, el gran ejército del pueblo, uniéndose al ejército de Essex, que había entrado en la ciudad por el este a través de Aldgate, entró en la capital de Inglaterra. Londres, la ciudad más grande del reino, su corazón comercial y político, cayó en manos de los rebeldes. Lo que 2 semanas antes era un motín local, se había convertido en una crisis nacional. El rey y su corte quedaron sitiados en su propia capital. Los días siguientes pasarían a la historia de Londres como los más sangrientos y caóticos de toda la Edad Media. La entrada de los ejércitos campesinos en Londres marcó el comienzo de la fase más dramática y cruel de la revuelta. Durante 2 días, el 13 y el 14 de junio de 1381, la capital de Inglaterra se sumió en un caos que era una extraña mezcla de júbilo carnavalesco, terror político selectivo y desenfreno ebrio. Para los rebeldes, fueron días de triunfo y venganza. Para la clase dirigente y los ciudadanos acomodados, días de terror primordial. Desde el principio, las acciones de los rebeldes en Londres no fueron tanto de saqueo como de carácter simbólico. Se dice que Wat Tyler, en un esfuerzo por mantener la disciplina, dio una orden estricta de que nadie debía saquear para beneficio personal y que todo el oro y la plata encontrados debían ser destruidos. Su principal objetivo no era el dinero, sino las personas y los objetos que personificaban el sistema que odiaban. El primer y principal objetivo fue el Palacio de Saboya, la lujosa residencia de Juan de Gante, situada a orillas del Támesis. No era un simple edificio, sino la construcción privada más magnífica de toda Inglaterra, un símbolo de la desmedida riqueza y poder del tío del rey. Para los campesinos que vivían en miserables chozas, el Saboya era la encarnación material de toda la injusticia del mundo. Una enorme multitud, a la que se unieron los pobres de Londres, irrumpió en el palacio. Lo que ocurrió a continuación fue un acto de destrucción metódica, casi ritual. Rompieron los muebles de incalculable valor, cortaron con espadas los tapices y los cuadros, destrozaron la vajilla de oro y plata. Todos los tesoros del duque, incluidas sus ropas, joyas y telas caras, fueron arrastrados al patio, despedazados y arrojados a una enorme hoguera o hundidos en el Támesis. Las barricas con los mejores vinos de las bodegas fueron destrozadas, y el vino corrió como un río por los salones del palacio. Según la leyenda, uno de los rebeldes que intentó robar una copa de plata fue inmediatamente capturado por sus compañeros y arrojado al fuego con las palabras: «Somos celosos de la verdad y la justicia, no ladrones y salteadores». La culminación de la destrucción fue una explosión. Al encontrar varios barriles de pólvora en los sótanos, los rebeldes les prendieron fuego sin calcular la fuerza. La explosión derrumbó una parte considerable del palacio, sepultando bajo los escombros a varios saqueadores que se habían emborrachado con el vino. Al amanecer, del Palacio de Saboya solo quedaban ruinas humeantes. Al destruirlo, los rebeldes borraron de la faz de la tierra el símbolo de su principal enemigo. Paralelamente a la destrucción, se llevó a cabo una caza de hombres. Grupos de rebeldes recorrían la ciudad en busca de traidores al pueblo. Sus listas, evidentemente, habían sido elaboradas de antemano. Las víctimas eran funcionarios, jueces, recaudadores de impuestos y todos los relacionados con Juan de Gante. Especialmente cruel fue la matanza de los comerciantes y artesanos flamencos. En el siglo XIV, en Londres residía una comunidad grande y próspera de oriundos de Flandes, que se dedicaban al tejido y al comercio.
Los artesanos locales los veían como competidores y los acusaban de quitarles el trabajo. Los rebeldes, avivados por esta xenofobia, organizaron una verdadera cacería de flamencos. Los sacaban de sus casas y de las iglesias donde intentaban refugiarse y los sometían a una peculiar prueba lingüística. Les obligaban a pronunciar las palabras inglesas bread and cheese, pan y queso. A aquellos que, por su acento, las pronunciaban como broad and case. Los declaraban inmediatamente flamencos y les cortaban la cabeza allí mismo en la calle. Decenas de personas inocentes fueron asesinadas en esta masacre. También fueron destruidos otros símbolos del poder. Los rebeldes quemaron la prisión de Newgate y liberaron a todos los presos. Atacaron el Temple, el barrio jurídico de Londres donde vivían y trabajaban los juristas del rey. Irrumpieron en los edificios, sacaron a la calle todos los libros y pergaminos con leyes y casos judiciales y los convirtieron en una enorme hoguera. Para ellos, estos pergaminos no eran la fuente del derecho, sino el instrumento de su esclavitud. Durante todo el día del 13 de junio, Londres estuvo a merced de la multitud. El alcalde y las autoridades de la ciudad eran impotentes, y el rey, el arzobispo y el tesorero observaban con horror los incendios y escuchaban los gritos desde las ventanas de la torre, que se había convertido de una fortaleza inexpugnable en una trampa. En la mañana del 14 de junio, ocurrió un suceso que sacudió los cimientos del reino inglés. La torre, la gran ciudadela construida por Guillermo el Conquistador, símbolo de la indestructibilidad del poder real, cayó. A esto le precedió la decisión del rey de hacer otro intento de negociación. Aceptó reunirse con la masa principal de los rebeldes en Mile End, al este de la ciudad. Dejando en la torre a sus consejeros más odiados, el arzobispo Sudbury y el tesorero Hales, con la esperanza de que estuvieran a salvo en su ausencia, Ricardo II, acompañado de un pequeño séquito, salió a su encuentro. Era su oportunidad o su perdición. Pero tan pronto como el rey abandonó la fortaleza, la guarnición que quedaba, desmoralizada y, quizás, simpatizante de los rebeldes, bajó el puente levadizo. Una enorme multitud que esperaba ese momento se abalanzó al interior. Los rebeldes se dispersaron por la fortaleza, irrumpiendo en las cámaras reales, en el dormitorio de la madre del rey, la princesa de Gales, donde, en broma, se probaron sus vestidos y se tumbaron en su cama. Pero su principal objetivo no era el entretenimiento. Buscaban a los traidores. Simon Sudbury y Robert Hales, comprendiendo que todo estaba perdido, se refugiaron en la Capilla Blanca, en el corazón de la torre. El arzobispo celebró su última misa y se preparó para morir. Los rebeldes, irrumpiendo en la capilla, los sacaron de allí sin hacer caso de sus súplicas y de la santidad del lugar. Los llevaron a Tower Hill, el lugar tradicional de las ejecuciones públicas. Allí los esperaba una multitud enfurecida. El verdugo, que debía ejecutar la sentencia, era tan inexperto o estaba tan borracho que solo pudo decapitar al arzobispo Sudbury al 8º golpe. Las cabezas del canciller y del tesorero, así como las de varios otros funcionarios, fueron clavadas en picas y paseadas por la ciudad para luego ser exhibidas en el puente de Londres. La ejecución del arzobispo de Canterbury, la más alta figura espiritual de Inglaterra, fue un acto de sacrilegio inaudito y un desafío abierto a toda la autoridad existente. Demostró que los rebeldes ya no reconocían ninguna autoridad más que la suya propia. Ellos mismos se habían convertido en la ley y en los jueces. En ese momento la revuelta alcanzó su punto álgido. Pero fue en ese mismo momento de triunfo cuando ya se gestaban las semillas de su rápido y trágico final. Mientras en la torre se desarrollaba el sangriento drama y las cabezas de los más altos dignatarios del reino caían del cadalso, el joven rey Ricardo II jugaba su partida, quizás la más audaz y arriesgada. Habiendo abandonado la fortaleza, se dirigió a Mile End,
un extenso campo al este de las murallas de la ciudad, donde lo esperaba un ejército de miles de rebeldes, en su mayoría de Essex. Era su primer contacto directo con el pueblo amotinado, y del resultado de este encuentro dependía no solo su corona, sino también su vida. La escena que se presentaba ante los ojos del monarca de 14 años era a la vez majestuosa y aterradora. Hasta donde alcanzaba la vista, el campo estaba lleno de gente. Los cronistas hablan de decenas de miles de personas. Era una fuerza desordenada pero temible. Campesinos con horcas, arqueros con largos arcos de tejo, artesanos con hachas. Hacían ruido, gritaban, blandían sus armas. En el centro de este mar de gente, en una pequeña elevación, se encontraba el rey con su séquito. Estaba prácticamente indefenso. Cualquier palabra equivocada, cualquier gesto que pudiera interpretarse como una amenaza o un engaño, podría costarle la cabeza. Pero Ricardo, a pesar de su corta edad, en ese momento demostró un coraje extraordinario que asombró incluso a sus enemigos. Manteniéndose erguido y seguro en la silla, se dirigió a la multitud. Preguntó qué querían. De entre la multitud salieron sus líderes y expusieron sus demandas. Estas demandas, conocidas como el programa de Mile End, eran sorprendentemente moderadas y concretas. Todavía no contenían las ideas radicales de John Ball sobre una reestructuración completa de la sociedad. Era un programa de mínimos, dirigido a eliminar las formas más flagrantes de opresión feudal. Los rebeldes exigían, en primer lugar, la abolición de la servidumbre. Querían ser hombres libres que trabajaran la tierra por un salario acordado, y no por obligaciones. Este era su principal y más anhelado deseo. En segundo lugar, el establecimiento de una renta de la tierra unificada. Proponían pagar por el arrendamiento de la tierra no más de 4 peniques por acre al año, lo que consideraban un precio justo. En tercer lugar, la libertad de comercio. Exigían el derecho a vender libremente sus productos en todos los mercados y en todas las ciudades de Inglaterra sin pagar aranceles humillantes. En cuarto lugar, una amnistía general. Pedían el perdón total para todos los participantes en la revuelta por todos los actos cometidos, incluidas las destrucciones y los asesinatos. Y, lo más importante, exigían que se les entregara a los traidores del rey, sin saber todavía que en ese mismo momento sus compañeros ya estaban impartiendo su propia justicia sobre ellos en la torre. Habiendo escuchado sus demandas, Ricardo II, para asombro de su séquito y probablemente de los propios rebeldes, aceptó todo de inmediato y sin dudarlo. Declaró que les concedía todo lo que pedían, les prometió libertad y perdón. Fue una jugada táctica genial, dictada por una situación desesperada. El rey comprendió que discutir o regatear era inútil. La única forma de ganar tiempo y dividir el movimiento era darles lo que querían, al menos de palabra. Inmediatamente ordenó a 30 escribas que había traído consigo que se pusieran a trabajar. Allí mismo, en el campo, ante la multitud jubilosa, comenzaron a redactar cartas reales o fueros para los representantes de cada condado y cada aldea. En estas cartas, selladas con el gran sello real, se registraba que el rey Ricardo II, por su propia voluntad, otorgaba a todos sus súbditos que habían participado en la revuelta la libertad total de la servidumbre y el perdón por todas sus faltas. El efecto fue abrumador. Para muchos campesinos, especialmente los del ala más moderada de Essex, fue una victoria total e incondicional. Habían obtenido lo que sus padres y abuelos ni siquiera podían soñar. Habían obtenido la libertad, garantizada por la palabra y el sello del propio rey. Satisfechos y felices, miles de rebeldes, habiendo recibido en sus manos las anheladas cartas, comenzaron a enrollar sus estandartes y a regresar a sus hogares. El ejército, que por la mañana parecía unido e indestructible, comenzó a disolverse a ojos vistas. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Wat Tyler y sus colaboradores más cercanos de Kent, de mentalidad más radical y menos confiada, no estuvieron presentes en la reunión de Mile End.
En ese momento, muy probablemente, estaban dirigiendo la toma de la torre. Cuando se enteraron de las promesas del rey, las recibieron con profunda sospecha. Para ellos, la abolición de la servidumbre era solo el primer paso. Sus objetivos iban mucho más allá. Querían una reestructuración completa de la sociedad. Querían la confiscación de las tierras de la iglesia, la supresión de toda la aristocracia, la abolición de todas las leyes excepto la ley de Winchester, la antigua ley sobre el armamento general del pueblo, y el establecimiento en Inglaterra de una especie de monarquía campesina donde el único señor fuera el rey y todos los demás hombres fueran iguales. Además, no creían en la sinceridad del rey y sus consejeros. Comprendían que las promesas hechas a punta de cuchillo o, en este caso, a punta de horca, podían ser retiradas con la misma facilidad tan pronto como el peligro pasara. La única garantía de su libertad era la liquidación total de la antigua clase dominante. Por lo tanto, mientras los rebeldes moderados celebraban la victoria y regresaban a sus hogares, Wat Tyler y su núcleo de varios miles de los combatientes más leales y radicales permanecieron en Londres. Continuaron la caza de sus enemigos y los saqueos. Comprendían que la lucha aún no había terminado. Necesitaban algo más que un simple pergamino con un sello. Necesitaban un nuevo encuentro con el rey, donde pudieran arrancarle no solo concesiones, sino la rendición total e incondicional de todo el sistema feudal. Así, gracias a la astucia del joven rey, se produjo una división fatal en el movimiento rebelde. Pero los que se quedaron en Londres eran los más desesperados y decididos. Todavía controlaban la capital y se preparaban para el último y decisivo enfrentamiento. El lugar elegido para este enfrentamiento fue el campo de Smithfield, un lugar que en la historia de Londres estaba firmemente asociado con el comercio de ganado, los torneos de caballeros y las ejecuciones públicas. El 15 de junio de 1381, el sol estaba alto sobre Londres. Sus rayos se reflejaban en los charcos de sangre de las calles y jugaban en las hojas de las hachas y las guadañas. La ciudad, agotada por 2 días de caos, contuvo la respiración. A pesar de que muchos rebeldes habían abandonado la capital tras la reunión de Mile End, el núcleo del ejército de Kent, liderado por Wat Tyler, seguía siendo una fuerza temible. Controlaban las calles y sus exigencias se volvían cada vez más audaces. Para ese día se había fijado un nuevo y decisivo encuentro entre el líder de la revuelta y el rey. Un encuentro destinado a convertirse en la culminación y el trágico desenlace de todo este drama. El lugar elegido para la reunión fue el campo de Smithfield, situado justo junto a la muralla norte de Londres. Era una enorme plaza abierta donde los lunes y viernes bullía el mercado de ganado más grande de Inglaterra. La elección del lugar no fue casual. Era conveniente para ambas partes. Wat Tyler trajo aquí a sus tropas, varios miles de sus combatientes más curtidos y leales. Se alinearon en el lado oeste del campo, formando una línea de infantería y arqueros formidable, aunque desordenada. El propio Tyler, a caballo, iba por delante, listo para las negociaciones. El rey Ricardo II y su séquito, de unas 200 personas, salieron por las puertas de la ciudad y se situaron en el lado este, junto al monasterio de San Bartolomé. Con el rey iban el alcalde de Londres, William Walworth, varios de sus lores y caballeros leales, y un destacamento de hombres de armas. Las fuerzas estaban desequilibradas. Si se hubiera llegado a la batalla, el destacamento real no habría tenido ninguna posibilidad contra el ejército de Tyler. Todo dependía del resultado de las negociaciones, de la fuerza de la palabra y de la firmeza de los nervios. Según las condiciones del encuentro, Tyler debía acercarse solo al rey para negociar. Así lo hizo. Al acercarse al séquito real,
según informan los cronistas, se comportó de manera desafiante. No desmontó, como exigía la etiqueta, sino que saludó al rey con una breve inclinación de cabeza. Estrechó firmemente la mano del rey, llamándolo hermano, y pidió que le trajeran una jarra de cerveza, que bebió ostentosamente sentado a caballo. Fue una violación inaudita de todas las normas de la jerarquía feudal, una demostración de que se consideraba igual al monarca. Luego expuso sus nuevas demandas, conocidas como el Programa de Smithfield. Eran mucho más radicales que las presentadas en Mile End. Tyler exigía, en primer lugar, la abolición total de la servidumbre y de todas las formas de dependencia personal. En segundo lugar, la confiscación de todas las tierras pertenecientes a la Iglesia y su reparto entre las comunidades. Era un golpe directo al terrateniente más rico y poderoso del reino. En tercer lugar, la supresión de todos los estamentos, excepto el del rey. Toda la nobleza y la aristocracia debían ser liquidadas. Todos los hombres de Inglaterra debían ser iguales, comuneros libres, sometidos únicamente al monarca. En cuarto lugar, la abolición de todas las leyes, excepto la ley de Winchester. Ya no era una petición sino un ultimátum. Era el programa de una revolución social total que debía borrar de la faz de la tierra la Inglaterra feudal y construir sobre sus ruinas algo completamente nuevo. El rey, habiendo escuchado estas demandas impensables, respondió evasivamente diciendo que concedería todo lo que fuera justo. Lo que ocurrió a continuación los cronistas lo describen de diferentes maneras, dependiendo de sus simpatías, pero el esquema general de los acontecimientos está claro. Entre Tyler y los hombres del séquito real se produjo un altercado. Uno de los escuderos del rey reconoció en Tyler a un famoso bandolero y lo acusó de ello a gritos. Tyler se enfureció, desenvainó una daga e intentó golpear a su ofensor. En ese momento intervino el alcalde de Londres, William Walworth. Walworth, que odiaba a los rebeldes que durante 2 días habían campado a sus anchas por su ciudad, al parecer solo esperaba un pretexto. Desenvainando su espada corta, un Baselard, asestó a Tyler un golpe en el cuello o el hombro. Tyler se tambaleó en la silla, e inmediatamente uno de los caballeros del rey, Ralph Standish, le asestó un segundo y mortal golpe con la espada en el vientre. El líder de la gran revuelta, tambaleándose, giró su caballo e intentó regresar con sus hombres, pero solo avanzó unos pocos pasos. Ante los ojos de su atónito ejército, se desplomó del caballo al suelo. En ese momento crítico, cuando parecía que todo estaba perdido, se hizo un silencio sepulcral. Los rebeldes, al ver caer a su capitán, se quedaron paralizados por la conmoción y la incredulidad. Y luego, un rugido furioso recorrió sus filas. Cientos de arcos se tensaron, sus flechas apuntando al reducido destacamento real. Un instante más, y del rey y su séquito no habría quedado ni rastro. Y entonces Ricardo II, de 14 años, realizó el acto que inmortalizó su nombre y que ha pasado a todos los libros de historia. Demostrando una sangre fría y una valentía increíbles, espoleó a su caballo y galopó solo, directamente hacia el ejército enfurecido y listo para la batalla. Al acercarse a las primeras filas, se detuvo y gritó con fuerza para que todos lo oyeran, preguntando: «Señores, ¿qué hacéis? ¿Acaso queréis disparar a vuestro rey?». Les instó a no lamentar la pérdida de su líder, llamándolo traidor y canalla. Dijo: «Yo soy vuestro rey, y seré vuestro líder y vuestro capitán». Les ordenó que lo siguieran a los campos y les concedería todo lo que pidieran. Este acto audaz, casi demencial, tuvo un efecto abrumador. Los rebeldes, educados en un respeto secular a la institución de la monarquía, quedaron desconcertados. Siempre habían dicho que luchaban por el rey contra sus malvados consejeros. Y ahora, el propio rey estaba ante ellos, ofreciéndose a liderar su movimiento. Su ira se convirtió en perplejidad. Bajaron los arcos.
Ricardo, sin darles tiempo a reaccionar, giró su caballo y cabalgó lentamente hacia el norte, hacia los campos cerca de Clerkenwell. Y la multitud, como hipnotizada, lo siguió, dejando en el campo de Smithfield a un Tyler moribundo y al séquito real. Esta maniobra salvó a la corona. Mientras Ricardo se llevaba a la masa principal de los rebeldes, el alcalde Walworth galopó a toda velocidad hacia la ciudad. Movilizó a la milicia de la ciudad y a todos los caballeros leales al rey. Habiendo reunido a varios miles de hombres armados, rodeó los campos a los que el rey había llevado a los campesinos. Los rebeldes se encontraron en una trampa. Desmoralizados, privados de su líder, vieron que estaban rodeados por todos lados por guerreros revestidos de acero. La resistencia era inútil. El rey, sintiendo ahora su fuerza, les ordenó que depusieran las armas y regresaran a sus hogares. Deprimidos y engañados, obedecieron. La gran revuelta había sido decapitada. Su corazón dejó de latir en el campo de Smithfield junto con el corazón de Wat Tyler. El asesinato de Wat Tyler y la astuta maniobra del joven rey en Smithfield fueron el punto de inflexión de la revuelta. El movimiento, privado de su líder y dividido, estaba condenado. Pero la clase dominante, que había experimentado un terror mortal, no se conformaría con la simple restauración del orden. Quería venganza, una venganza cruel, sangrienta y ejemplar, para arrancar de raíz de las cabezas de la gente común las ideas sediciosas de libertad e igualdad. El período de concesiones y negociaciones había terminado. Comenzaba el período del terror. Los primeros días después de los acontecimientos de Smithfield, el rey y sus consejeros actuaron con cautela. En Londres y sus alrededores todavía había miles de rebeldes armados, y un nuevo estallido de violencia era perfectamente posible. Ricardo continuó emitiendo cartas de perdón y libertad, instando a todos a regresar pacíficamente a sus hogares. Pero tan pronto como la masa principal de los campesinos abandonó la capital y la amenaza pasó, el tono de las autoridades cambió drásticamente. El 30 de junio de 1381, el rey revocó oficialmente todas sus cartas y promesas hechas en Mile End y Smithfield. Las declaró obtenidas por la fuerza y por lo tanto nulas. Las delegaciones de campesinos que acudían al rey para recordarle sus promesas recibían una respuesta arrogante y cruel. Se hizo famosa la frase que Ricardo II, según uno de los cronistas, lanzó a la cara de los peticionarios de Essex. Dijo: «Siervos erais y siervos seguiréis siendo. Permaneceréis en la servidumbre, pero no en la de antes, sino en una incomparablemente peor. Porque mientras vivamos y gobernemos este reino, emplearemos todas nuestras fuerzas para manteneros en tal sujeción que será una lección para las generaciones futuras». La máscara del monarca misericordioso había caído. Comenzaba la era de la reacción. Por todo el sureste de Inglaterra se enviaron expediciones punitivas dirigidas por comandantes experimentados y jueces despiadados. Comenzaron las llamadas assises sangrientas, sesiones itinerantes del Tribunal Real cuyo único propósito era juzgar y ejecutar a los participantes en la revuelta. Especialmente feroz fue la comisión en Essex, dirigida por el juez principal Robert Tressilian. Los juicios eran una formalidad breve y cruel. A los acusados a menudo se les juzgaba en grupos, sin derecho a defensa. Las sentencias estaban predeterminadas. Miles de personas fueron ejecutadas. La forma más común de ejecución para los líderes y participantes activos era la ejecución calificada por alta traición, ahorcamiento, destripamiento y descuartizamiento. Los cuerpos de los ejecutados eran desmembrados y sus partes exhibidas públicamente en ciudades y pueblos como una advertencia terrible para todos los demás. Muchas personas fueron encarceladas, multadas o despojadas de sus bienes.
Las autoridades persiguieron y aniquilaron sistemáticamente a todos los que habían desempeñado un papel mínimamente destacado en la revuelta. Alcaldes de aldeas, centuriones, aquellos que habían quemado los libros señoriales o participado en las ejecuciones. El terror fue tan intenso que, según un contemporáneo, en Kent y Essex había horcas tan a menudo como millas en los caminos. A pesar de la derrota en Londres, la resistencia en las provincias continuó durante varias semanas más. En Norfolk, la revuelta fue liderada por un tintorero llamado Geoffrey Lister, que se proclamó rey de los comunes. Contra él fue enviado el belicoso obispo de Norwich, Henry le Despencer. El obispo, liderando personalmente un destacamento de caballeros, derrotó a los rebeldes en la batalla de North Walsham. Al capturado Lister, el obispo lo confesó personalmente, le absolvió de sus pecados y luego lo envió a la horca y al cadalso. Pero el principal objetivo de las autoridades era el inspirador ideológico de la revuelta. John Ball, después de los acontecimientos de Smithfield, huyó e intentó esconderse, pero fue localizado y capturado en Coventry. Su juicio tuvo lugar en St. Albans en presencia del propio rey Ricardo II. Ball, a diferencia de muchos otros, no pidió clemencia. Se mantuvo con dignidad y, según se informa, admitió abiertamente haber sido uno de los principales organizadores de la revuelta y no arrepentirse de nada. Fue, por supuesto, condenado a la ejecución más atroz. El 15 de julio de 1381, exactamente un mes después del asesinato de Tyler, John Ball fue ahorcado, destripado y descuartizado. Su cabeza fue exhibida en el puente de Londres junto a la de Wat Tyler, y las 4 partes de su cuerpo fueron enviadas a diferentes ciudades del reino para sembrar el terror. Con la muerte de John Ball, la gran revuelta perdió definitivamente no solo a su líder militar, sino también a su líder espiritual. Los últimos focos de resistencia fueron sofocados en otoño. La sangrienta cosecha de la venganza había terminado. La clase dominante celebraba la victoria. Parecía que el viejo orden había sido restaurado y que el audaz sueño de libertad de los campesinos había sido ahogado en sangre. Pero, ¿fue realmente así? La gran revuelta campesina de 1381 fue reprimida con una crueldad ejemplar. Sus líderes fueron ejecutados, sus participantes dispersados y castigados, y las promesas de libertad dadas por el rey fueron cínicamente retiradas. A primera vista fue un fracaso total y aplastante. La servidumbre no fue abolida, los impuestos no se redujeron, y la aristocracia y la iglesia conservaron sus tierras y privilegios. Y sin embargo, el eco de aquel terrible verano, cuando el pueblo llano de Inglaterra se levantó, resonaría durante siglos. Las consecuencias de la revuelta, tanto a corto como a largo plazo, resultaron ser mucho más profundas y significativas de lo que pudo parecer a los vencedores en 1381. El resultado más inmediato de la revuelta fue un miedo omnipresente que se apoderó de la clase dirigente inglesa. Varones, caballeros y prelados comprobaron por experiencia propia lo frágil que era su poder y cuán furioso podía ser el odio del pueblo llano. Vieron cómo ardían sus señoríos, cómo sus compañeros de clase eran asesinados en las calles y cómo la propia capital caía en poder de los siervos de ayer. Este shock fue tan fuerte que disuadió al gobierno durante mucho tiempo de llevar a cabo experimentos sociales y económicos arriesgados. La prueba más clara de ello fue la cuestión de los impuestos. Después de 1381, ningún gobierno inglés, durante varios siglos, se atrevió a introducir un impuesto de capitación. Las autoridades comprendieron que existían límites a la paciencia del pueblo, límites que era mortalmente peligroso traspasar. La financiación de la guerra y las necesidades del Estado se cubrieron a partir de entonces con impuestos más tradicionales y socialmente menos explosivos. Del mismo modo,
Aunque el Estatuto de los Trabajadores no fue formalmente derogado, su aplicación en la práctica se volvió mucho menos estricta. Los jueces de paz y los señores locales, temiendo nuevas revueltas, preferían no llevar las cosas al extremo y a menudo hacían la vista gorda ante el hecho de que campesinos y artesanos acordaran salarios más altos. La realidad económica, es decir, la escasez de mano de obra seguía operando y ninguna ley podía anularla. Aunque la exigencia de abolir la servidumbre fue rechazada, la propia revuelta asestó un golpe mortal al sistema de villanaje. El proceso de emancipación de los campesinos que había comenzado después de la peste negra se aceleró ahora. Los señores, asustados ante la perspectiva de nuevas revueltas, se mostraron mucho más dispuestos a sustituir la corvea por una renta en dinero, con mutación, y a conceder la libertad personal a los campesinos. Comprendieron que un arrendatario libre que pagaba dinero era mucho más fiable y menos peligroso que un siervo hosco y que los odiaba. A lo largo del siglo siguiente, la servidumbre en Inglaterra fue muriendo lenta pero inexorablemente. A finales del siglo XV prácticamente había desaparecido sin haber sido abolida por ninguna ley formal. El campesinado inglés, a diferencia de sus homólogos en Francia o Europa del Este, se convirtió en una clase de pequeños terratenientes libres, o yeomen, y arrendatarios. Y aunque la revuelta de 1381 no fue la única causa de este proceso, sin duda fue su catalizador más poderoso. La sangre de Wat Tyler y sus compañeros no fue derramada en vano. Abonó el suelo sobre el que crecería la futura libertad del pueblo inglés. La gran revuelta dejó una profunda huella en la vida política y cultural de Inglaterra. Se convirtió en un precedente temible, demostrando que el pueblo era una fuerza política real con la que había que contar. El recuerdo de 1381 inspiraría movimientos populares y revueltas posteriores, como la de Jack Cade en el siglo XV. Las ideas expresadas por John Ball calaron en el pueblo y continuaron viviendo su propia vida. Su famosa pregunta, cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero?, se convirtió en una especie de lema para todos los que luchaban por la justicia social. Estas ideas sobre la igualdad natural de los hombres influyeron en el movimiento de los Lollardos y, en una perspectiva más lejana, en las corrientes radicales de la Reforma inglesa y la Revolución inglesa del siglo XVII. Wat Tyler y John Ball pasaron de ser rebeldes a héroes populares, símbolos de la lucha contra la tiranía. Las valoraciones de la revuelta de 1381 han cambiado con el tiempo. Los cronistas medievales, en su mayoría monjes que escribían para patrones aristocráticos, retrataban a los rebeldes como una chusma salvaje y sanguinaria, guiada por un orgullo diabólico y demagogos pérfidos. Describían sus acciones con horror y repugnancia. En los siglos siguientes, hasta el XIX, este punto de vista siguió siendo dominante. La revuelta se consideraba un lamentable episodio de anarquía, una rebelión contra la autoridad legítima y el orden establecido por Dios. Solo a finales del siglo XIX y en el XX, con el desarrollo de la historia social y la historiografía marxista, las valoraciones comenzaron a cambiar. Los historiadores empezaron a ver en la revuelta no un simple motín, sino la primera guerra de clases de la historia de Inglaterra, un movimiento organizado con un programa político claro. Subrayaron la racionalidad de las demandas de los campesinos y vieron en ellos a los precursores de los movimientos revolucionarios modernos. Hoy en día, la mayoría de los historiadores mantiene un punto de vista equilibrado. Reconocen que la revuelta fue causada por un complejo de razones económicas, sociales, políticas y religiosas. Señalan tanto la crueldad espontánea como la sorprendente organización y conciencia política del movimiento. La revuelta de Wat Tyler ya no se considera un motín sin sentido. Se reconoce como un acontecimiento clave en la historia de Inglaterra. Trágico,
sangriento, pero que en última instancia contribuyó a la formación de una sociedad más libre y justa. En el puente de Londres, entre las cabezas de otros criminales ejecutados, durante mucho tiempo se alzaron en picas las cabezas ennegrecidas por el sol y la lluvia de Wat Tyler y John Ball. Para las autoridades eran el símbolo de una rebelión sofocada, un recordatorio terrible del destino de quienes se atrevieran a desafiar a los poderosos de este mundo. Pero para muchos que pasaban por el puente y les echaban una mirada furtiva, eran el símbolo de algo muy diferente. El sueño incumplido de un mundo sin señores ni esclavos. ¿Qué habría pasado si aquel día fatídico en Smithfield, la espada del alcalde Walworth no hubiera encontrado su objetivo? ¿Qué habría pasado si Tyler hubiera logrado imponer su voluntad al rey? La historia no conoce el condicional. Lo más probable es que la república o monarquía campesina con la que soñaban estuviera condenada. No tenían ni la experiencia para gobernar un estado ni el apoyo de otros estamentos. Tarde o temprano, la reacción feudal, apoyada por los varones de toda Inglaterra, habría barrido su régimen. Y sin embargo, el mero hecho de que estas preguntas pudieran plantearse cambió a Inglaterra para siempre. Un simple techador de Kent y un sacerdote vagabundo hicieron temblar a todo un reino. Demostraron que el orden, que parecía eterno e inquebrantable como los muros de la torre, en realidad podía derrumbarse en un solo día. Perdieron la batalla, pero sus ideas, sembradas en las mentes de miles de personas, siguieron viviendo. La idea de que nadie nace con una silla de montar en la espalda y otro con espuelas para gobernarlo. La idea de que la dignidad de un hombre no depende de su origen. Y aquella pregunta simple y eterna, formulada por John Ball bajo la sombra de los robles y en las plazas de los mercados de la Inglaterra medieval, quedó suspendida en el aire, turbando la conciencia de los reyes e inspirando a los luchadores por la libertad en todos los siglos venideros. Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero? Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las páginas más dramáticas e importantes de la historia inglesa. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Te esperan muchas más historias sobre acontecimientos y personas que cambiaron nuestro mundo. Hasta la próxima.